Gracias, Violeta, y un gusto volver al aire. Y sí, bueno, y que a propósito lo de Willy Colón y Rubén Blades como introducción, porque, bueno, son partes de regiones que fueron sometidas a lo largo del siglo XX y anterior y antes también, en el caso de Puerto Rico, a la intromisión de Estados Unidos en los asuntos de sus propios países. Bueno, este capítulo le puse de los golpes de Estado a la teoría de los golpes blandos. Y digo teoría porque estos golpes blandos en realidad tuvieron todas las connotaciones de los golpes duros, ¿no? Nada de blando, pero así se lo tituló a partir de algunos estudios académicos estadounidenses. Y bueno, desde enero y parte de febrero hemos venido desarrollando este trabajo tomando como base la obra de Gregorio Seltzer, Cronología de las Intervenciones Extranjeras en América Latina, que está extractado en 4 tomos gigantescos, desde 1776 a 1989. Seltzer falleció en 1990 y su trabajo culminó con la caída del muro de Berlín y el triunfo de Estados Unidos en esa Guerra Fría, iniciada luego de la culminación de la Segunda Guerra Mundial entre las dos potencias vencedoras que habían sido Estados Unidos y la Unión Soviética. El triunfo de Estados Unidos, por supuesto, entonces este último capítulo lo hacemos independizándonos de Seltzer, porque ya no trabajó ya no estaba abarcando esta etapa. El triunfo de Estados Unidos en esa Guerra Fría dio lugar a una nueva configuración mundial, con eufemismo y nuevas formas de llamar al sometimiento y al imperialismo de nuevo cuño, que lo llamaron nuevo orden mundial, mundo unipolar, globalización neoliberal, o el fin de las ideologías, como le llamó el teórico Francis Fukuyama, ¿no?, a este periodo. Y con relación a América Latina, en los inicios de los 90 aparecieron algunas novedades en esa nueva configuración por medio de Estados Unidos, ¿no? Por un lado, el complejo industrial militar y el lobby empresario financiero debía encontrar una nueva hipótesis de conflicto, ¿no?, que sustituyera al enemigo comunista, ¿no? Había que encontrar ese nuevo enemigo, y el Islam y el islamismo cayó como anillo al dedo, calzaba muy justo, y esto también se basó en las ideas de un académico ultraconservador, asesor del que había sido presidente Ronald Reagan, llamado Samuel Huntington, que escribió un libro que se llamaba Choque de Civilizaciones, que adelantaba que los siguientes conflictos serían religiosos o civilizatorios, ¿no? Una trampa, ¿no? Una trampa porque en definitiva los intereses en el Medio Oriente eran petroleros y eran geoestratégicos y no una cuestión religiosa. Pero bueno, a través de los distintos mecanismos de propaganda, construyeron ese enemigo que mutó de ser, en las películas de Rambo, el ruso, para convertirse en una persona con turbante y bueno, y caminando por el desierto, ¿no? Recordemos en los años 90 la Guerra del Golfo, y luego del atentado o autoatentado en las Torres Gemelas, nunca del todo determinado, en el 2001, las invasiones a Irak, Afganistán, luego Siria, Libia, Líbano, en todas aquellas regiones donde se llamaron como primaveras árabes, como apoyando procesos reformistas dentro de las sociedades, pero que en definitiva tenía la textura y la hechura del viejo imperialismo, ¿no? Y con relación a América Latina, Estados Unidos hace una revisión porque el apoyo a los golpes de Estado le había salido muy caro, ¿no? Por supuesto, por ejemplo, en la Argentina, cuando se inician los juicios, siempre estuvo presente la Escuela de Panamá, la doctrina de la seguridad nacional, y en todos aparecía
la mano que mecía la cuna, que era Estados Unidos, ¿no? Y el caso más sonado había sido Chile, con el derrocamiento de Salvador Allende y la participación de la ITT y también la Embajada de Estados Unidos en Chile, jugando un rol decisivo en el derrocamiento de Salvador Allende y en el sostén del dictador Pinochet. También hay que pensar Malvinas en ese tiempo, porque Estados Unidos había apoyado a la dictadura argentina y en un momento le sale Galtieri con el conflicto de Malvinas, donde Estados Unidos quedó mal parada en el consenso internacional, apoyando a Gran Bretaña, no solo diplomáticamente, sino militarmente, y haciendo caso omiso al derecho internacional por ellos mismos diseñado, ¿no? Por ejemplo, la doctrina Monroe o el TIAR dentro de la OEA, de la Organización de Estados Americanos. Por lo tanto, en los años 80 y antes de la caída del muro de Berlín, América Latina comenzó a vivir las transiciones hacia las democracias y Estados Unidos apoyó esas normalizaciones del sistema institucional con expectativas que pronto se diluyeron, ya que esos gobiernos surgidos del voto popular no lograban cubrir las necesidades sociales. Es decir, esas democracias ampliaban libertades y garantías, pero la desigualdad era creciente y se agudizaba, producto de las herencias dejadas por las dictaduras con el endeudamiento externo y una brecha social que se profundizó en los años 90 con lo que se llamó el Consenso de Washington, que, digamos, América Latina se convirtió en esa década en la región más desigual del mundo, ¿no? Desigualdades entre ciudades y el campo, entre varones y mujeres, y entre trabajadores registrados y no registrados. El descrédito de la política y la ingobernabilidad fueron los comunes denominadores. Pensemos la crisis del 89 en la Argentina, con la hiperinflación, y ni que hablar después en los años 2001 en el gobierno de la Rúa. Esos gobiernos de transición llevaban adelante las políticas diseñadas por el Fondo Monetario, el Banco Mundial, que se llamaban política de restricciones monetarias, con los dogmas neoliberales, políticas de privatizaciones, reducción del Estado, estados que intervienen menos en las economías de sus propios países, reducción de subsidio a las tarifas y flexibilización laboral. Cualquier parecido a la Argentina mileísta no es pura casualidad, porque los actores son actores en comunes. Pensemos Sturzenegger, Bullrich, estuvieron en los 90 y están hoy. Hay una continuidad, pero no hay una continuidad en lo que está haciendo Estados Unidos en este momento, en el tablero, en la mirada que tiene con respecto al patio trasero, ¿no? Por supuesto, hacia allí vamos, ¿no? El sociólogo argentino Guillermo O'Donnell, el papá de María O'Donnell y de Santiago O'Donnell, el periodista, le llamó a este periodo furia antiestatista. Y esto se tradujo a fines de los 90 y principios del 2000 en crisis presidenciales que provocó la caída, por ejemplo, de Carlos Andrés Pérez en Venezuela, Fernando Collor de Mello en Brasil, Abdalá Bucaram en Ecuador, Fernando de la Rúa en Argentina, Sánchez de Lozada y Carlos Mesa en Bolivia, y el autogolpe de Alberto Fujimori en Perú, el dictador Fujimori, porque al convertir un gobierno elegido por el pueblo en un golpe de Estado y las políticas represivas llevadas adelante, se convirtió en un dictador que, tiene sus efectos hasta el día de hoy en la política peruana. De esta política de descrédito e ingobernabilidad surgieron de las movilizaciones populares corrientes de nueva izquierda o progresismo que buscó corregir esas políticas regresivas de décadas anteriores. La llegada al poder de Hugo Chávez en Venezuela en 1999 fue el punto de partida, seguida por otros líderes en la región como
bueno, en Argentina, Brasil, Bolivia, Uruguay, Ecuador, hablemos del kirchnerismo, Lula en Brasil, Evo Morales en Bolivia, Rafael Correa en Ecuador, y el Frente Amplio en Uruguay, con distintos actores. El más resonante es el Pepe Mujica, ¿no? Y hasta un país con tradiciones muy conservadores como Paraguay eligió a una persona que era Fernando Lugo, con características, con aires de cambio, de transformación dentro de esa sociedad. Con estos gobiernos hubo una reducción de la pobreza en la región, y en algunos casos iniciaron una etapa refundacional, como por ejemplo Venezuela, Ecuador y Bolivia, que sancionaron constituciones con claro. otro perfil, o sea, dando un giro histórico además en la concepción de Estado-Nación, ¿no? Claro, por ejemplo, en las de Ecuador y Bolivia, esta idea del buen vivir, ¿no? El buen de vivir, las regiones andinas. Toman a la naturaleza como sujeto de derechos, claro. Está ahí toda una concepción constitucionalista que incluye a la naturaleza como un sujeto de derechos. Así es. De avanzada total, para lo que es nuestra visión al menos, ¿no? Sí, llamaba la atención en Bolivia cuando se daba todo este proceso que hubiera tantos gringuitos haciendo trabajos en la ecología, el medio ambiente. Sí. En realidad se trataba de espías que, financiados por la propia CIA a través de la USAID, la ANED, uno los veía en los hostels, muy simpático, compartiendo comidas, todo, pero en realidad... Mirá que ese detalle, no lo tenía, no lo había escuchado antes. Eso me tocó vivir en tiempos de Evo, justamente en el año 2007, 2008, que fui varias veces, y llamaba la atención y para muchos resultaba simpático. Es una zona que históricamente tiene una presencia de gringuitos, como lo decís, recorriendo y curioseando, pero si había un momento muy marcado, bueno, es para tomar en cuenta. De hecho, hay algo que pasa con ciertas ideas que te hablan de cuando contás este tipo de detalles de lo que puede llegar a ser la injerencia de un país como Estados Unidos en nuestro territorio. Se habla como de cierta paranoia, ¿no? Te dicen, bueno, no, ya es una fábula. El otro día escuchaba a Tirio Borón en un fragmento de un reportaje, la verdad es que no sé en qué momento lo dio, pero que donde decía claramente, dice, la idea de que Chávez, el cáncer de Chávez fue inducido, no es una paranoia. Y el tipo decía, a mí me consta, o sea, sé por haber hablado con un montón de laboratorios cómo esta operación químicamente se puede hacer. Claro. Entonces no me queda ninguna duda de que era un tipo que estaba completamente sano de repente. De golpe, y un cáncer fulminante. Muy fulminante. Y que tomó la medida de tratárselo en Cuba, no fue casualidad eso. No, y que además todos esos procesos, ¿no? Hay que ir como resolviendo en los hechos y a la vez tomando acciones que en la medida de lo posible puedan todo el tiempo dar prueba y testimonio para que esa idea de conspiración o esa idea de paranoia tome una forma concreta y se pueda develar alguna vez con claridad, ¿no? Tal cual. Años después, en Bolivia, volviendo, Evo Morales expulsa a la USAID, a la ANED, que no me acuerdo qué quería decir, USAID, pero eran dos organismos de la CIA que disfrazaban la ayuda en organizaciones no gubernamentales que se dedican para el desarrollo, para el control. USAID, US Agency for International Development. Claro. Eso. Y bueno, y todas estas agencias empezaron a formar a jueces, a periodistas, para esto, lo que se llamó el lawfare, la guerra por otros medios, ¿no? Ya no, por eso es medio tramposo el término golpes blandos, porque el mecanismo del lawfare de sacar a una persona de la carrera política no es tan blando, es concretamente... es duro, pero es muy variado y complejo también. Entonces no puedes identificar. Cuando se habla del lawfare se lo asocia con esto de los golpes judiciales, como en el caso de Cristina Fernández de Kirchner, de inventar una causa o no inventarla o como sea, más allá de esa discusión. Pero no es solamente ataques desde lo judicial, sino que son múltiples.
interminables. Bueno, todos estos países redujeron la pobreza. Ecuador redujo la pobreza en 16 puntos, Bolivia pasó del 60% de la población que estaba bajo la línea de pobreza al 34%, y el Brasil de Lula sacó de la pobreza extrema a 30 millones de personas, que era aproximadamente un 18%. Como Milei, claro. Sacó 30 millones de pobres. Sí. Perdón. Que significaba un 18% de la población brasilera. En un país tan gigante, números muy valiosos. Este proceso progresista y también de unidad latinoamericana, porque se construyeron mecanismos de defensa regional importante que después fueron desactivados con la vuelta de formas neoliberales, comenzó a flaquear hacia 2012-2015, y el primer dato fue la destitución de Fernando Lugo en Paraguay a través de un juicio político exprés donde fueron violadas las garantías y los derechos procesales. Esto de que veníamos hablando, ¿no? De cómo operaba el sistema. A esto se le llamó golpes blandos, golpes institucionales, y la pregunta es ¿en qué consistía? Bueno, en el debilitamiento de la gobernabilidad democrática, utilizando estrategias de aislamiento internacional, la pérdida de confianza en la economía, enfrentamientos institucionales, malestar con las Fuerzas Armadas, la protesta social en la calle, por ejemplo, las movilizaciones anti-aislamiento durante la pandemia, que provocó mayores contagios y después se las achacaban al gobierno, ¿no? Por ejemplo, y el libreto subversivo común de los poderes fácticos, esto, lo que decíamos de la USAID y la NED, formar a los grupos económicos y comunicacionales, jueces y fiscales, protagónicos mediáticamente, ONGs, iglesias no cristianas y calificadores de riesgo que decían, bueno, no, la pobreza no se redujo, aumentó. Y entonces se ponían todos de acuerdo y entonces replicaban los medios esas noticias. Como ahora, bien, Milei dice la pobreza, hemos sacado de la pobreza a no sé cuántos millones de personas, y los medios replican, digamos, funcionan en ese formato. A esto le siguieron juicios políticos o impeachment en el caso de Dilma Rousseff en Brasil, interrupción de mandato, proscripciones, hablábamos de Lula, de Rafael Correa en Ecuador, Cristina Fernández de Kirchner en Argentina. Entra en juego el lawfare o guerra judicial, que es la judicialización de la política, para obtener por vía jurídica lo que no se obtiene en las urnas. Es un uso indebido de mecanismos judiciales para perseguir políticamente. Es un método de guerra no convencional donde la ley es usada para obtener un objetivo militar. Ahí de nuevo que el término golpe blando suena como poco. Vos mencionabas recién y recordábamos el caso de Fernando Lugo en Paraguay, como el comienzo de este proceso. Fernando Lugo, el juicio que le hicieron, no lo voy a defender, digamos, pero fue por una cuestión más privada, del ámbito privado, no sé si no fue un adulterio, le aparecieron hijos no reconocidos. Sí, algo así. Bueno, en el caso de Bolivia también le adjudicaron hijos o violaciones. Pero algo que tenía que ver con un ámbito privado, que incluso que en un contexto de cierta comunidad como la sociedad del Paraguay, digo, con una comunidad, una población diezmada por la guerra del Paraguay, que no tiene varones, hay una historia además de generaciones donde esta idea de los hijos no reconocidos tiene un contexto cultural distinto. No estoy defendiendo a Fernando Lugo con esto, pero sí tomar en cuenta cómo está siempre, históricamente, es las distintas varas para poder mirar las distintas situaciones políticas, judiciales. No se me viene ninguna ahora de ejemplo, digamos, pero hay... Sí, el doble rasero esto. No es la línea de lo que pasó con Fernando Lugo, pero sí, o sea, se condena ese caso y ahí pasan otro montón de cosas y de causas personales, judiciales gravísimas, de desfalcos al Estado, que pasan, que siguen, ¿no? Que corre el agua, ahí no hay ningún tipo de escándalo. En el caso de Paraguay, perdieron un presidente.
Claro. Para ponerlo en términos, ¿no? de lo que sucede. Bueno, un caso muy emblemático de esto que estás diciendo, Viole, es cuando se buscaba la ruta del dinero K a través de las guaridas fiscales y se encontraron 50 cuentas de la familia Macri y ahí se cerró el caso. No se investigó más la ruta del dinero K porque tenían que hablar de Macri y razón, me olvidaba de ese. Esto de los Panama Papers y los WikiLeaks, ¿no? Santiago O'Donnell fue uno de los que investigó. Dijeron, bueno, vamos por otro. Vamos o qué sé yo, la causa Vialidad, donde fue condenada Cristina, es una causa amañada donde si cabía alguna condena, correspondía a 19, 20 personas y a todos los diputados y senadores, porque la obra pública no la define el presidente, la definen cientos de personas antes. Y por otro lado, no había delito. Había una diferencia de 1% que es normal en la obra pública y sobre todo en Santa Cruz, ¿no? Bueno. Qué sé yo, el caso Libra, por ejemplo, no fue investigada. Y el caso Libra no es un escándalo. No es un escándalo. Es un asunto privado del presidente. Claro, bueno, claro. No te interrumpo más, así te dejo terminar la columna de hoy. Sí, ya termino. Entonces, el uso indebido de estos mecanismos judiciales para perseguir políticamente describía un método de guerra no convencional donde la ley es usada para obtener un objetivo militar, decíamos. Busca lograr que el objetivo, en este caso la persona, pierda apoyo popular para que no disponga de capacidad de reacción. De nuevo, Correa, Lula en su momento, cuando en el caso Lavallato, y Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, esto duró hasta 2019. ¿Por qué digo 2019? Porque en el 2019 hubo un golpe de Estado a la vieja usanza en Bolivia contra Evo Morales y si bien pusieron una presidenta civil, tuvo todas las connotaciones de los viejos golpes de Estados militares, ¿no? Militares y civiles, por supuesto. Y la actual invasión a Venezuela del 3 de enero pasado pareciera que la administración Trump abandona la estrategia que se empezó a usar en los 90 y quiere retornar a la hegemonía unipolar a través de esas viejas formas imperiales del siglo XIX, es decir, la intervención directa, lo que se llamaba el Big Stick, o, perdón en mi inglés, el gran garrote. Por eso dijimos a lo largo de estos 4 o 5 capítulos que desarrollamos, que esta historia había que analizarla más por las continuidades y que no había nada novedoso en la administración Trump. La pelota está en juego. Por ahora podemos decir que judicialmente no le está yendo bien a Trump porque la justicia acaba de determinar que los aumentos de aranceles son inconstitucionales porque no pasaron por el Congreso. Veremos cómo sigue. Pero bueno, como decimos, la pelota está en juego y cerramos con un temita de Caetano Veloso. Algo está fuera de orden, creo que se llama, fuera de orden. Fuera de orden. Sí, de su que habla circulado. Un poco de los años 90, pero que tuvo, aparece que algo está fuera de orden en este nuevo orden mundial. Es el estribillo. Vapor